Muy buenos días, mi nombre es Euclides Márquez Gómez y hoy voy a presentar acerca del genoma humano en México, específicamente acerca de qué es el genoma humano y qué implicaciones tiene este en la regulación de la ley mexicana. Bueno, introducción. El genoma humano es aquello que nos permite el conocimiento genético de una persona en específico. Y bueno, la importancia del genoma humano en la legislación mexicana es la siguiente, principalmente porque se trata de temas acerca de la apropiación del material genético, la manipulación genética, la protección del material genético y la discriminación genética. Pero bueno, ¿qué es el genoma humano? El genoma humano es el material genético que caracteriza a la especie humana y que contiene toda la información genética del individuo, considerándosele como la base de la unidad biológica del ser humano y su diversidad. Es decir, es aquella toda información que nos permite conocer acerca de la información de una persona. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre el material genético y la información genética? Bueno, el material genético es el ADN o la información genética tal cual como se encuentra en la naturaleza sin ninguna modificación, y la información genética es el resultado de técnicas que se usan para hallar la información genética. Bueno, el proyecto Genoma Humano. ¿Qué fue el proyecto Genoma Humano? El proyecto Genoma Humano comenzó en 1990 en Estados Unidos y busca identificar el mapa genético humano. Busca localizar en dónde se encuentra la información genética y descubrir la función que desempeña en el ser humano. Fue un proyecto que trató de mapear el genoma humano en la actualidad. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? En el 2013 terminan de secuenciar el genoma humano y ubicaron alrededor de 30.000 genes, los cuales 1.400 eran causantes de enfermedades. Y se descubrió que solo el 1% de la información genética es distinta entre los diferentes seres humanos. Bueno, en la actualidad, gracias al estudio del proyecto Genoma Humano, hoy es posible conocer riesgos de una persona específica a padecer una enfermedad determinada o la efectividad de un medicamento sobre cualquier individuo, y además se ha posibilitado la extirpación o inserción de determinados genes en los individuos. Bueno, los inicios de la regulación. En México, bueno, en el mundo se creó un comité especializado para regular el proyecto Genoma Humano debido a las implicaciones éticas. Se logró sacar tres principios básicos: el respeto a la dignidad y derecho de la persona, el principio de responsabilidad frente a la dignidad de la persona y la solidaridad ante las sociedades para el uso de la información genética. Además, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, publicó la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos del Hombre, en los cuales prácticamente se hicieron cuatro principios. Se le determinó como patrimonio de la humanidad, se hicieron las pautas necesarias para la investigación genética, se prohibió la discriminación genética. Bueno, el genoma humano en México. El Instituto Nacional de Medicina Genómica nació en el 2004 y buscaba regular, promover, fomentar, practicar la investigación y aplicación médica sobre el conocimiento del genoma humano. Gracias a este estudio se han logrado identificar alteraciones en los genes que producen diversas enfermedades en los mexicanos. Y bueno, la regulación fue inexistente casi por una década. Únicamente algunos códigos recopilaban algunas pautas para su regulación, como el Código Penal de la Ciudad de México estipulaba algunas pautas en las que se penaba la manipulación genética. Bueno, la Ley de Propiedad Industrial, por su parte, en el artículo 16, establecía que podías patentar algo a excepción del material genético y biológico tal como se encontraba en la naturaleza y el cuerpo humano y las partes vivas que lo conforman. Es decir, el material genético tal cual como está en la naturaleza no se puede patentar, pero la información genética sí es patentable en el Estado mexicano. Bueno, los códigos civiles también permitían pruebas que permitían el conocimiento científico, es decir, que se podían usar pruebas genéticas para comprobar la filiación de una persona. Pero bueno, todas estas regulaciones que mencionaban no regulan el genoma humano específicamente, sino que lo hacen de forma aislada. Fue hasta la reforma del 2011 de la Ley General de la Salud que se añadieron 7 artículos que reforman el genoma humano. Y bueno, en estos artículos prácticamente se estableció lo siguiente: que se otorgó el carácter de patrimonio de la humanidad, el genoma individual pertenecía a cada ser humano, se prohibió la discriminación genética y se estableció la primacía de los derechos humanos. Pero bueno, ¿cuáles son las implicaciones del genoma humano? Las implicaciones de esto es que se habla de registro de patentes, derecho a la información sobre la vida privada, compañías de seguros de gastos médicos, pruebas de filiación, maternidad subrogada y discriminación genética. Y además de que la reforma fue una copia de la UNESCO, por lo que no se conocían las verdaderas implicaciones del genoma humano,
cuando se reguló. Y bueno, esto es todo por mi presentación. Muchas gracias por escuchar.